Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carla Yanet Martínez López, soy licenciada en nutrición, cursando el diplomado de nutriología médica con el tema de nutrición en enfermedades pediátricas. La certificación viene siendo de Nutrition Care Process y el tema que escogí es sobre una investigación sobre las enzimas digestivas en el intestino grueso de niños con síndrome de intestino corto en una etapa tardía de adaptación. Este es un experimento que fue publicado en este año, en el 2020, en el Journal The FASEB y publicado por Wiley Periodicals Incorporation. A continuación tenemos lo que viene siendo el contenido, el cual va a estar dividido en 5 secciones. Cada sección viene de acuerdo con un subtema o varios subtemas. El primero vendría siendo lo que es el abstracto. El abstracto básicamente es un pequeño resumen de lo que viene siendo la introducción, materiales y métodos, resultados y la conclusión que se llevó a cabo. Esto se explicará de manera muy tenue, por lo cual sin embargo es importante mencionarlo. Y después viene siendo lo que es la introducción, hablando de manera generalizada de lo que es el tema, los materiales y métodos que se utilizaron para esta investigación, los resultados que se dieron, explicados con gráficas e imágenes, y después lo que viene siendo la conclusión de esta investigación en sí. Ahora empezaremos con lo que viene siendo el abstracto o el abstract, que viene siendo un tema que se incluye mucho en la mayoría de las investigaciones y artículos publicados. Viene siendo un resumen bastante sencillo y adecuado porque nos da lo que viene siendo una idea del artículo que se va a leer, desarrollar o explicar. El abstracto va a ser dividido en varias secciones: antecedentes y objetivos, métodos, resultados y conclusiones. El primer paso viene siendo lo que son los antecedentes y objetivos. Para empezar, nos habla que la adaptación intestinal en el síndrome de intestino corto, o SBS por sus siglas en inglés, incluye procesos morfológicos y mecanismos funcionales. Este estudio especialmente investigó si la expresión de enzimas digestivas en el duodeno y el colon está regulada por aumento en pacientes con SBS. Hay que recordar que estamos tratando con pacientes pediátricos. El método que se usó para esta investigación se analizó si la SI, por sus siglas en inglés, sacarosa isomaltosa, la LPH, lactasa tlaricina hidrolasa, y la APN, aminopeptidasa N neutra, se realizó en lo que vienen siendo las biopsias duodenales y colónicas de 9 pacientes con SBS o síndrome de intestino corto. Para tener una idea de lo que viene siendo las enzimas que se analizaron, vamos a ver cómo es que tienen relación o por qué la importancia de querer checar estas específicas enzimas. Empezaremos por la primera, la SI, que viene siendo la sacarosa isomaltosa. La sacarosa isomaltosa es una enzima glucosidasa que se encuentra ubicada en el borde del cepillo del intestino grueso. He ahí por qué la importancia de investigar esta enzima. La LPH, lactasa tlaricina hidrolasa, viene del grupo de hidrolasas. Estas catalizan reacciones de hidrólisis que rompen biomoléculas de agua. Y este tipo de enzimas pertenecen en la sección gastrointestinal, que viene siendo de las enzimas digestivas. Y por último viene siendo la aminopeptidasa N o aminopeptidasa neutra. Esta viene de enzimas proteolíticas que degradan el residuo N de los oligopéptidos, produciendo más péptidos pequeños y aminoácidos libres. Estas sirven en el metabolismo humano, en la regulación de los niveles de hormonas peptídicas y digestión de proteínas en el intestino, por lo cual viene siendo la razón de por qué se realizó la importancia de estas enzimas en lo que viene siendo la expresión en el duodeno y el colon. Como mencionamos en la diapositiva anterior, se trató con 9 pacientes con síndrome de intestino corto,
pero de igual manera se trató con pacientes sanos y de enfermedad. ¿De qué enfermedad hablaremos especialmente en esta presentación? Va a ser pacientes con enfermedad de Crohn. Los métodos que se utilizaron para esta investigación, como mencionamos, se checaron básicamente lo que son las tres enzimas mencionadas anteriormente, pero ¿de qué manera se llevaron a cabo? Se llevaron a cabo mediante inmunoelectrones de microscopía, o IEM por sus siglas en inglés, transferencias Western y actividades enzimáticas. Las tres imágenes que se muestran están relacionadas a las tres formas de investigación que se realizaron. El IEM, o los inmunoelectrones de microscopía, está relacionada a la primera imagen que se muestra. La segunda imagen viene siendo de las transferencias Western y la tercera de las actividades enzimáticas. Hay que recordar que estas imágenes proporcionadas no son de esta investigación, son ejemplos de cómo se maneja o cómo se desarrollan lo que son estas pruebas. El IEM es para checar lo que vienen siendo los inmunoelectrones. Las transferencias de Western de la segunda imagen es una manera de tinción para ver cómo es el movimiento o la diferenciación de las enzimas en los tres grupos de pacientes. Y la tercera viene siendo de las actividades enzimáticas, regulaciones, si hay aumentos o lo que viene siendo incrementos de las actividades enzimáticas en sí. Pero recordemos nuevamente que no se trata especialmente de esta investigación estas imágenes. Son simples ejemplos de cómo se llevaron a cabo estas pruebas. Como parte de los resultados, se encontraron cantidades significativamente mayores de sacarosa isomaltosa, de lo que viene siendo la lactasa glaricina hidrolasa y la aminopeptidasa neutra en los colonocitos en la mayoría de los pacientes con síndrome de intestino corto, con gran variación y efecto más fuerte para lo que viene siendo la sacarosa isomaltosa y la aminopeptidasa neutra. Los colonocitos vendrían siendo lo que son células epiteliales del colon. De la misma manera, la expresión de la enzima digestiva fue solo parcialmente elevada en los enterocitos duodenales, debido a un bajo nivel de proliferación medido por tinción con Ki67. Este vendría siendo un tipo de proteína que se estudia para lo que viene siendo la proliferación celular. Es un marcador, es una proteína para la proliferación celular y se puede usar como inmunoquímica. Y está estrictamente asociado con lo que viene siendo la proliferación celular. Como parte de la conclusión en lo que viene siendo el abstracto, en pacientes con síndrome de intestino corto, en área de pediatría, las disacáridas y las peptidasas, que son las enzimas que se estaban examinando, pueden regularse en el colon. La estimulación de este proceso de intestinalización del colon por medicamentos, nutrientes y prebióticos o probióticos podría ofrecer mejores enfoques terapéuticos. A continuación, iniciaremos lo que vendría siendo la introducción, que es en base a un tema más generalizado sobre lo que viene siendo el síndrome de intestino corto y a cómo es que queremos llegar a mejores conclusiones y resultados en base a este experimento. A continuación empezaremos con introducción, el cual nos menciona que en observaciones clínicas, estudios en animales y experimentos in vitro han demostrado que varios procesos de adaptación en el intestino remanente de pacientes con síndrome de intestino corto compensan la reducción de la absorción. ¿Cuáles procesos de adopción vendrían siendo estos? Entre los cuales vienen siendo lo que es el crecimiento delgado en longitud y diámetro, aumento del número total de enterocitos, cripta y área superficial vellosa. Esto viene siendo parte de lo que son las observaciones clínicas y experimentos in vitro. Esto nos va a dar lo que viene siendo la base de por qué se desarrolló esta investigación. Entre estos procesos de adopción y otros que continúan en la siguiente diapositiva son los que nos dan a conocer la capacidad de lo que es el intestino corto una vez que se haya tomado la reducción de él.
Entre otros procesos de adaptación existen lo que son las enzimas replicativas, proteínas transportadoras, enzimas digestivas, como las que nos vamos a enfocar en este artículo, que vienen siendo la sacarasa isomaltosa, la maltasa deoximilasa, la declasa fluorina hidrolasa y la aminopeptidasa neutra. Y una disminución de la permeabilidad intestinal mejora la función intestinal del intestino corto, con referencia a 2 al 10. Estas mencionadas y las de la diapositiva anterior vienen siendo los procesos de adaptación en el intestino remanente de pacientes con síndrome de intestino corto y forman parte de la introducción de este artículo. A continuación hablaremos de la actividad digestiva de las disacaridasas, que son estimuladas por nutrientes enterales, así como el efecto proliferativo del péptido similar al glucagón 2 y el factor de crecimiento epidérmico conocido como EGF por sus siglas en inglés. La adaptación depende de varios factores. ¿De cuál adaptación estamos hablando? La adaptación de la función intestinal del intestino corto. La adaptación depende de varios factores, entre otros nutrientes enterales, la longitud y el tipo de intestino remanente y la presencia de la válvula ileocecal. La preservación del colon reduce la necesidad de nutrición parenteral. Si se realizó una anastomosis entre el yeyuno y el colon, la fracción de pacientes que necesitan nutrición parenteral es mucho menor que en los pacientes con yeyunostomía final. Para entender un poco de los procedimientos que se nos mencionaron anteriormente, la anastomosis viene siendo una resección quirúrgicamente de parte de un intestino. Los dos extremos restantes se cosen o se engrapan juntos. De ahí viene siendo lo que es el verbo anastomosan. Y el procedimiento de la yeyonostomía viene siendo una cirugía que se realiza para crear una abertura en lo que viene siendo el yeyuno desde el exterior del cuerpo, por lo cual, si se realizó una anastomosis entre el yeyuno y el colon, la fracción de pacientes que necesitan nutrición parenteral es mucho menor que los pacientes con yeyunostomía final. Viene siendo por el tipo de resección y el tipo de procedimiento que son bastante diferentes en ambas. En la yeyonostomía podemos ver básicamente que aquí, al hacer este tipo de abertura en el yeyuno desde el exterior del cuerpo, es con el propósito de dar lo que es una alimentación parenteral. En cambio, cuando se hace una anastomosis entre el yeyuno y el colon, los pacientes no van a tener que necesitar lo que es la nutrición parenteral, ya que viene siendo una operación donde las necesidades nutricionales y las funciones de lo que viene siendo el tracto gastrointestinal no se afectarían a igual que una yeyonostomía. El colon remanente está involucrado en la adaptación intestinal, que incluye la adopción de características del intestino delgado, lo que se le llama intestinalización. Debajo de los cambios morfológicos, como el aumento de la longitud de la mucosa, el peso, el grosor, la superficie, los niveles de proteínas, el ADN, el ARN, los cambios funcionales relacionados con la expresión de proteínas vinculadas al metabolismo energético, se han descrito en el colon después del intestino delgado, y por lo cual lleva a una resección. En otros estudios se ha sugerido que la microbiota intestinal modula la renovación del epitelio colónico. ¿Qué viene siendo lo que es la microbiota intestinal? Es la comunidad de microorganismos vivos residentes en el tubo digestivo, con funciones en la nutrición, la regulación de la inmunidad y la inflamación sistémica. Viene siendo un gran factor dentro de lo que viene siendo la investigación de este artículo. Dentro del tema de introducción se va a hablar de lo que son las enzimas digestivas prenatales. Hablando sobre ellas, se expresan en el colon, cuya parte proximal es un derivado del intestino medio. Después de 8 semanas de embarazo, un tubo simple se convierte en un intestino temprano. Se pueden medir enzimas como lo que viene siendo la sacarosa isomaltosa, fosfatasa alcalina y la dimetilpeptidasa 4.
y lo que viene siendo la aminopeptidasa neutra, y se acumula una estructura vellosa dentro de lo que es el desarrollo. Hasta la semana 30 del embarazo, el colon muestra una expresión baja pero estable de las enzimas SI y LPH. Después del nacimiento, estas enzimas solo se pueden encontrar en la membrana del borde en el cepillo del intestino delgado, a excepción en el cáncer del colon humano. Si bien la regulación de LPH y SI es principalmente transcripcional, la actividad de LPH está determinada genéticamente e independientemente de la administración de lactosa luminal en contraste con SI, que puede ser regulada por la sacarosa en la dieta aumentando la cantidad de enzima activa por célula. Pero la mayoría de los estudios sobre enzimas digestivas en el síndrome de intestino corto se realizaron en modelos animales de etapas tempranas de adaptación intestinal. Por lo tanto, se ha elegido un enfoque de investigación translacional para una mejor comprensión del estado funcional del epitelio intestinal con el fin de mejorar las opciones terapéuticas en el síndrome de intestino corto. Aquí en esta diapositiva se encuentran las imágenes de lo que viene siendo la semana 8 y semana 30 del desarrollo de un feto. Como explicamos en la diapositiva pasada, después de 8 semanas de embarazo, un tubo simple se convirtió en un intestino temprano y se pueden medir las enzimas como la sacarosa isomaltosa, la diptopeptidasa 4 y lo que viene siendo la aminopeptidasa neutra, y se acumula una estructura vellosa en esta semana. Recordando que en la semana 30 del embarazo, el colon muestra una expresión baja, pero estable, de las enzimas mencionadas, como la sacarosa isomaltosa y la lactasa triaricina hidrolasa. Esta no se mencionó en lo que viene siendo la semana 8, por lo cual es hasta la semana 30 del embarazo que se expresa. Para concluir con la parte de lo que viene siendo la introducción, en los experimentos informados en este artículo, los niveles de expresión de proteínas de sacarosa isomaltosa, de lactasa triaricina hidrolasa y la aminopeptidasa neutra y la dipeptilpeptidasa 4 se evaluaron como cantidades de proteínas, quiere decir transferencias Western y el IM, así como actividades enzimáticas en el tejido duodenal y colónico junto con la tasa de replicación Ki67. Como recordamos, al iniciar esta presentación, checamos y vimos imágenes de cómo vienen siendo las transferencias Western, el IEM y las actividades enzimáticas, cómo se van a poder realizar en lo que vienen siendo los materiales y métodos y resultados de esta presentación. De tal manera, la microbiota intestinal en un cohorte de niños con síndrome de intestino corto en una etapa tardía de adaptación. El uso de la microscopía inmunoelectrónica o el IEM por siglas en inglés, permitió la determinación de la concentración de enzimas digestivas en la membrana apical de los enterocitos individuales. Nuestros resultados muestran una regulación positiva, o también se le llama como ontogénica, de las disacaridasas y peptidasas no solo en el intestino delgado, sino también en el colon, aunque este último reveló fuertes variaciones interindividuales, muy probablemente dependiendo de la patología de la mucosa y la microbioma. Entrando ahora al tema de materiales y métodos, veremos lo que se utilizó, con quiénes se hizo el estudio y de qué manera se realizó. 11 muestras de biopsia fueron tomadas endoscópicamente del duodeno y el colon, al menos desde su parte proximal. De 9 niños que padecen de síndrome de intestino corto, desde julio de 2009 hasta noviembre de 2010, los pacientes 2 y 3 fueron reexaminados después de medio año, y respectivamente cada año y medio. Aquí podemos observar una imagen no exactamente de las muestras de biopsia que fueron tomados endoscópicamente, pero podemos ver el catéter para la biopsia, ya que esta fue medio de endoscópicamente y podríamos darnos una idea de cómo es que se dieron las muestras de biopsia del duodeno y el colon. Las indicaciones para la endoscopía incluyeron síntomas de sobrecrecimiento bacteriano, diarrea crónica, evaluación de sangrado gastrointestinal y sospecha de enfermedad péptica. Además, 4 niños se sometieron a endoscopía debido a la enfermedad de Crohn y 5 niños debido a dolor abdominal.
Estos últimos no mostraban patología de la mucosa y fueron tomados como pacientes sanos de control. Las biopsias examinadas por criterios histológicos de inflamación fueron examinadas, por criterios histológicos de inflamación y el estudio fue aprobado por el Comité de Ética de Jutsus Lippert University Jensen y el número de referencia es 11310. Se obtuvo el consentimiento informado por escrito de los padres de todos los participantes. Para concluir lo que viene siendo esta parte, para cada lado del intestino una biopsia se fijó inmediatamente en paraformaldehído para el IAM, otra congelada de nitrógeno líquido, cada una para determinar la actividad de disacaridasa y si está disponible para realizar una transferencia Western. Esto viene siendo parte de lo primero que se realizó en la microscopía de inmunoelectrones y lo que viene siendo la transferencia de Western. Dentro de lo que es un poco más específicamente de los materiales y métodos, se utilizaron 6 exactamente. El primero vendría siendo la microscopía de inmunoelectrones. La segunda sería la cuantificación de la unión de anticuerpos a nivel microscópico electrónico. La tercera vendría siendo la determinación de la actividad enzimática con medición de emisión fotomérica. La cuarta sería transferencia Western y la quinta análisis de la microbioma. Cada una viene con un método y materiales específicos para lo que viene siendo el resultado diferente de cada una. Si nos vamos, por ejemplo, en lo que viene siendo la microscopía de inmunoelectrones, esta pues se va a tener una fijación con lo que es paraformaldehído al 5% en la biopsia que fue extraída. Para lo que viene siendo la cuantificación de la unión de anticuerpos a nivel microscópico electrónico, aquí se va a basar por el número de enterocitos por paciente y del lado del intestino. Y se va a mostrar lo que viene siendo el etiquetado de sacarasa, LPH y APN en la membrana apical. Y se cuenta por cada 100 enterocitos. Lo que viene siendo la determinación de la actividad enzimática con medición de emisión fotométrica, el tejido o la biopsia extraída es congelada y se homogeniza en hielo al 99 microlitros de solución de cloruro de potasio. La actividad de LPH, isomaltasa, sacarasa y maltasa en la muestra se mide utilizando los sustratos de lactasa, isomaltasa, sacarosa y maltosa. La transferencia de Western se realiza un análisis de Western blot para sacarasa, isomaltasa y LPH usando extractos de detergente Triton. Para el análisis del microbioma, la secuenciación de ADN-R para el perfil del microbioma se realizó en biopsias fijas de paraformaldehído del colon de 8 pacientes usando el kit Nextera. El análisis del microbioma y la microscopía de inmunoelectrones son algo similares porque usan la secuenciación del ADN-R y además porque usan biopsias fijas de paraformaldehído, a diferencia de las otras tres que usaron diferentes métodos y materiales para llegar a lo que es la actividad, para conocer lo que es la actividad de la LPH, isomaltasa sacarasa y también la aminopeptidasa neutra. Una vez que se explicaron los métodos y los materiales de manera precisa para dar a entender cómo es que hicieron estas biopsias, y ahora veremos la sección de los resultados, que nos va a decir específicamente las características de los pacientes pediátricos con los cuales se trataron. En el momento de la biopsia, los pacientes en el grupo EC, que se está relacionado con lo que viene siendo la enfermedad de Crohn, fueron 3 niños y una niña. Oscilaban entre la edad de 14 años 2 meses y 3 años y 3 meses. Las personas que fueron saludables, los niños que se encontraban dentro del cuadro de ser saludables, 2 niños, 3 niñas, tenían las edades entre 10 años y 8 meses, 2 años y 2 meses de edad. La edad media de los pacientes con síndrome de intestino corto oscilaba entre 5 y 4 niñas, vienen siendo los 9 niños que se mencionaron al principio de esta presentación. Al momento de la biopsia, de esta edad media de los niños con síndrome de intestino corto fue de 4 años 6 meses a 2 años 6 meses, correspondiente a la mayoría de los casos a un origen neonatal de reexclusión intestinal, es decir, a una etapa tardía de adaptación intestinal, considerando la edad que los niños contaban. 5 de los pacientes de síndrome de intestino corto
que realizaron este estudio pudieron ser desatados de la nutrición parenteral en el seguimiento. En el transcurso de 6 años a 8 años falleció un paciente. 2 pacientes crecieron satisfactoriamente y 3 de estos pacientes lo suficiente y los otros 3 pacientes insuficientemente. Ahora pasaremos al punto 3.2 de cantidades significativas de disacaridasas y aminopeptidasa neutra en el epitelio de colon de pacientes con síndrome de intestino corto. Este fue por la detección de microscopía inmunoelectrónica de las enzimas del borde en el cepillo que mostró un marcado distinto para estas enzimas en la membrana apical de los enterocitos de colon de la mayoría de las biopsias de síndrome de intestino corto. En esta imagen es un etiquetado microscópico inmunoelectrónico de lactasa en colon con síndrome de intestino corto y en pacientes saludables. La densidad de etiquetado de lactasa se incrementó en lo que viene siendo el síndrome de intestino corto área de duodeno en comparación con los pacientes de enfermedad de Crohn y los saludables, mientras que se redujo en duodeno y colon de la enfermedad de Crohn y los saludables. El etiquetado para la lactasa es 5 veces mayor en el duodeno de síndrome de intestino corto que en el grupo de pacientes saludables y más de 19 veces en pacientes con enfermedad de Crohn. Las densidades de etiquetado en el colon no mostraron diferencias significativas entre lo que viene siendo la enfermedad de intestino corto y enfermedad de Crohn o en pacientes saludables. Va de un rango de 0.1 a 0.04, pero una densidad menor en pacientes con enfermedad de Crohn en comparación con los pacientes saludables. Para la lactasa hubo un aumento de los enterocitos marcados entre síndrome de intestino corto y enfermedad de Crohn en el duodeno. Ahora seguiremos con lo que viene siendo el etiquetado microscópico inmunoelectrónico de sacarasa en colon de síndrome de intestino corto y enfermedad de Crohn. Se viene mostrando aquí como las referencias de A y A para el síndrome de intestino corto y B para la enfermedad de Crohn. Para pacientes saludables. Las densidades de marcaje de sacarasa se mejoraron en síndrome de intestino corto de duodeno y colon frente a la enfermedad de Crohn y pacientes saludables en duodeno y colon. Esto se viene mostrando en lo que viene siendo la tabla de C y D, con un aumento de células marcadas en duodeno frente a la enfermedad de Crohn, que está caracterizada en la parte C de la tabla. El etiquetado de sacarasa es 5 veces mayor en el duodeno de síndrome de intestino corto que en los pacientes con enfermedad de Crohn, y más de 4 veces en el colon de síndrome de intestino corto que de pacientes saludables. Seguiremos ahora con lo que viene siendo el etiquetado microscópico inmunoelectrónico de aminopeptidasa N. En colon, con síndrome de intestino corto, se va a registrar en lo que viene siendo la imagen A, y en pacientes de HC. HC, pues si no lo mencioné anteriormente, pero lo he estado mencionando en español, pero ahora les voy a decir qué significa por sus siglas en inglés. HC significa Healthy Control Patients, pacientes que cuentan con desarrollo saludable. Y se va a registrar en lo que viene siendo la imagen B. El APN fue regulado en lo que viene siendo el síndrome de intestino corto, área de duodeno y colon. Hay más del doble de partículas de oro, como se registra aquí en la tabla C y D de su parte izquierda. Se registran más partículas de oro por micrómetro para lo que viene siendo el aminopeptidasa N en el duodeno de síndrome de intestino corto que en lo que viene siendo la enfermedad de Crohn o en el grupo de Healthy Control, pacientes saludables de control. Las densidades de etiquetado en el colon revelaron valores más altos para síndrome de intestino corto en comparación con los pacientes saludables. El número de coloncitos positivos para el APN fue significativamente mayor en síndrome de intestino corto, al igual que en pacientes con enfermedad de Crohn.
Las densidades de marcado de la membrana apical de los coloncitos fueron 3 veces más altas para APN en síndrome de intestino corto, al igual que en pacientes de healthy control o pacientes saludables, que esto se muestra en la figura lo que viene siendo 3D. Si nos fijamos aquí, estamos en la imagen número 3, pero nos iremos a lo que viene siendo la sección D. Para lo que viene siendo la sacarosa isomaltosa, que aumentó significativamente en comparación con los pacientes de control, que se muestra en la figura 2D, que fue la segunda imagen que tenemos en esas presentaciones. Y para lo que viene siendo la LPH, que fue la más baja de las 3 enzimas, fue analizado. En el colon de pacientes con enfermedad de Crohn no hubo un marcador distintivo para ninguna de las enzimas marcadas, lo que sugiere una regulación negativa en comparación con HC o Healthy Control Patients, y se muestra esto en la figura 1D, 2D y 3D. La variabilidad de la densidad de etiquetado fue sorprendente con valores máximos de sacarasa para el paciente 3 que mencionamos anteriormente. El paciente 3 también se caracterizó por la mayor cantidad de dipeptilpeptidasa 4 en la membrana apical de los colonocitos en los pacientes con síndrome de intestino corto. En la siguiente figura veremos lo que es la detección de dipeptilpeptidasa 4 y lo que viene siendo la maltosa glucamilasa en el paciente 3A. Esto se mostró en lo que viene siendo el epitelio del colon. Densidades de marcación por dipeptilpeptidasa 4 con una mayor cantidad en este. Esto fue hecho por la detección microscópica de immunoelectrones de maltasa glucomilasa, en el colon, que fue más fuerte en el paciente 3A, como se muestra en la parte B de la figura número 4. En la parte A de esta figura se ve una mayor cantidad de dipeptilpeptidasa en el paciente 3A, porque nos estamos enfocando en este paciente. ¿Por qué es así? Porque el paciente 3A sufrió síndrome de intestino corto debido a gastrosquisis, intestino delgado de 150 centímetros y un colon de 25 centímetros, y desarrolló septicemias recurrentes y lesiones similares a la enfermedad de Crohn en el curso posterior. La primera biopsia de este paciente se tomó a la edad de 8 años, 4 meses, mientras que se realizó el procedimiento de Bianchi. Después de la recuperación inicial, presentó un fit severo, ilio y su duodeno dilatado hasta 7 centímetros. Y se realizó una segunda biopsia a la edad de 9 años, 9 meses, y mostró menos expresión de la proteína Ki67 y sacarasa dentro del duodeno en comparación con la primera biopsia que se tomó. Después de la perforación por estenosis anastómica, el FIT persistió en 50% por manera parenteral. En el colon, el porcentaje de enterocitos marcados fue mucho menor en comparación con el duodeno, excepto en lo que viene siendo la aminopeptidasa neutra, como se muestra en las primeras figuras en la sección C, tanto de la figura 1, 2 y 3, pero de la sección C. Pero los pacientes con síndrome de intestino corto mostraron tentativamente más de ellos, al menos para sacarasa y APN, en comparación con los pacientes de healthy control o de los pacientes que eran saludables, y eso se muestra en las figuras 2 y 3 de la sección D. La siguiente imagen nos habla de las actividades de disacaridasa de pacientes con síndrome de intestino corto. Vamos a empezar en el espécimen de colon de 7 pacientes con síndrome de intestino corto, por lo cual una actividad significativa de disacaridasa que fue más baja que en el duodeno. Las actividades enzimáticas más altas se obtuvieron en el colon del paciente 2. A este paciente lo vamos a conocer como el paciente 2B. En esta figura, que vendría siendo la número 5, las actividades de disacaridasa de pacientes con síndrome de intestino corto, el gráfico representa valores únicos y la mediana. Los rangos normales para los valores duodenales están marcados en azul, que se representan del lado izquierdo.
Solo el paciente 2B revela un aumento de las actividades de disacaridasa para maltasa, sacarasa e isomaltosa en lo que viene siendo el duodeno. Esto se representa en la parte A de esta gráfica. La actividad de la disacaridasa en 8 biopsias de colon de síndrome de intestino corto es menor en comparación con el duodeno. Esto se va a referir a lo que viene siendo la sección B de esta gráfica, donde el LPH, como recordaremos, es la lactasa tricina hidrolasa, va de un rango, está proliferando en un 4, cuando el rango es de 3 a 14.0. La maltasa llegó a un 12, con un rango de 4.2 a 30. Y la sacarosa, que resultó con un 4, va de un rango de 3 a 11. Y la isomaltosa quedó en lo que viene siendo un número 9, de un rango de 1.8 a 14. Con los pacientes 2B, 5 y 6 se muestran los valores más altos para las 4 enzimas medidas y el paciente 4 para la maltasa y isomaltasa. Entre los pacientes con síndrome de intestino corto, la transferencia Western confirmó la presencia de isomaltosa o sacarosa en biopsias de colon de 2 de 5 pacientes por bandas débiles pero significativas. Pero esto se va a mostrar en otra figura. Aquí en esta mostramos lo que viene siendo las actividades de la disacaridasa de pacientes con síndrome de intestino corto, las cuales vemos en el lado A, como dije anteriormente, de color azul, teniendo el paciente 2B con los valores más altos. Ahora seguiremos con lo que viene siendo el método de transferencia Western. Entre los pacientes con síndrome de intestino corto, la transferencia Western confirmó la presencia de isomaltasa o sacarasa en biopsias de colon de 5 pacientes, por bandas débiles pero significativas. El paciente que murió 5 años después de tomar sus biopsias no mostró una banda para isomaltasa ni lactasa, y eso se muestra en la figura 6A de esta que estamos checando. En el paciente, las bandas para isomaltasa y sacarasa solo estaban presentes en el sigma, pero no en el colon proximal. Y en el paciente 2, como se muestra en la figura 6B, estas bandas estaban presentes en la muestra proximal y sigma. Encontrar una banda para la lactasa tricina hidrolasa en la biopsia de colon obtenida de uno de los 4 pacientes con síndrome de intestino corto. El paciente con síndrome de intestino corto sin expresión de sacarasa y isomaltasa en el colon que compara datos experimentales, transferencias de Western, con curso clínico, los valores duodenales para isomaltasa, sacarasa, LPH y APN variaron. Las actividades enzimáticas solo se midieron para la sacarasa y LPH en el colon, en contraste con los resultados obtenidos por transferencia Western. El paciente 6, como se muestra aquí en la imagen, en la sección A, sufrió síndrome de intestino corto debido a gastrosquisis, vólvulo y desarrolló septicemias y lesiones similares a Crohn en el seguimiento. La longitud de su intestino delgado era de 43 centímetros y la del colon o recto de 20 centímetros. Desarrolló síndrome de intestino corto con inflamación de la mucosa y sangrado de úlceras, y este paciente lamentablemente murió 5 años después de que se tomó la biopsia. A continuación, hablaremos del bajo nivel de proliferación de criptas y vellosidades de enterocitos en pacientes con síndrome de intestino corto. Tanto en el colon como en el duodeno se vio lo que viene siendo un aumento de la proliferación de enterocitos en los modelos de animales con síndrome de intestino corto, por lo cual se realizó una tinción con Ki-67 en las biopsias analizadas de los pacientes con síndrome de intestino corto y los pacientes saludables, con el propósito para determinar la actividad de proliferación que alberga el nivel de inmunofluorescencia. Las vellosidades en estos pacientes mostraron muy rara vez enterocitos positivos para Ki-67 en síndrome de intestino corto y las muestras de los pacientes saludables. En las criptas, el número de células positivas para Ki-67 disminuyó en síndrome de intestino corto.
Los pacientes 3 y 4 de síndrome de intestino corto que expresaban cantidades relativamente altas de enzimas del borde en el cepillo dentro del duodeno mostraron mayor actividad de proliferación en el duodeno, mientras que el paciente con síndrome de intestino corto 3 se caracterizó por una alta actividad colónica, isomaltasa y sacarosa para ser más específicos, y densidad etiquetado, los niveles de sacarosa de ALPN, y revelaron la tensión KI67 más intensa en el colon. Los dos pacientes, 2 y 4, con síndrome de intestino corto, en quienes se pudo confirmar la expresión de colon de sacarosa isomatosa, mediante la transferencia de Western, exhibieron una baja proliferación celular determinada por la tensión de KI67 dentro de las criptas de sus pacientes. El siguiente y último punto que viene siendo de los resultados viene siendo el 3.5 de análisis de microbiomas. Las 8 biopsias de colon mostraron una composición diversa de la microbiota intestinal, como se muestra aquí en la figura número 7 y última. Los pacientes 1 y 5 con válvula ileocecal tenían más lactobacillus, mientras que los proteobacterias dominaron aquellos sin válvula ileocecal. El índice de diversidad de Shannon o el patrón de composición del microbioma no se relacionó con el éxito del destete, la restricción del crecimiento, la muerte u otros resultados relevantes para el paciente con modelos lineales mixtos, regresión logística o modelos de partición recursiva. Sin embargo, los datos de microbioma del paciente que falleció se obtuvieron 5 años antes de la muerte. En la figura 7 se analiza los análisis del microbioma. Las especies A y B de Escherichia shigella están ausentes en los pacientes 4 y 6 y Lactobacillus en los pacientes 2B, 3A, 6 y 7. Entre aquellas bacterias con abundancia relativa, que vendría siendo más del 5% de las lecturas totales, solo 2 pacientes revelaron Clostridium, el 1 y el 8. Acinetobacter, pacientes 4 y 6, Haemophilus, pacientes 4 y 6. 3 biopsias de pacientes contenían pseudomonas, los pacientes 4, 6 y 8. Veillonella, paciente 1, 3A y 5. Y Enteroctobacter, paciente 3A, pacientes 5 y 7. Methylbacterium, 4, 6 y 8 de los pacientes. Y Enterococcus, paciente 3A, 4 y 6. En cantidades mayores, Listeria se encontró solo en la biopsia del paciente 7. Pepstostreptococcus, solo en el paciente 1, y Fusobacterium, así como la Lacnospira, solo en el paciente 2B. En pacientes con ICV o ISV hubo más lactobacillus, mientras que sin ICV predominaron las proteobacterias. El índice de Shannon no se relacionó con el curso de la enfermedad y los otros clínicos, especialmente el paciente 6, que murió 5 años después de la biopsia, ya que no mostró una diversidad reducida del microbioma. Continuaremos ahora con lo que viene siendo el punto número 4, que es discusión sobre esta investigación, que nos dice que el impacto del colon remanente en síndrome de intestino corto se ha abordado en varios estudios con referencias 35 y 36 de esta investigación. Los factores nutricionales aumentan la fermentación del colon, los ácidos grasos de cadena corta. La amilosa en la dieta se relaciona positivamente con la longitud del colon en cerdos, referencias 36 y 37. Los estudios en animales detectaron diferentes efectos sobre el epitelio del colon después de la resección del intestino delgado con adaptación morfológica y funcional, mientras que los datos derivados de los de humanos aún son escasos. La expresión de enzimas digestivas en el colon ha sido poco investigada en muestras de biopsia humana en condiciones de síndrome de intestino corto como parte de un mecanismo de recuperación de energía, referencia del número 36, especialmente en el grupo que se estudió en esta investigación, que viene siendo el área pediátrica. Pero hay evidencia de que el proceso de adaptación intestinal de los modelos de roedores difiere de la respuesta adaptativa humana. Este estudio de traducción en un pequeño grupo de niños con síndrome de intestino corto demuestra claramente los procesos de intestinalización en el colon en un nivel funcional analizado por el IAM, Western blotting y actividades enzimáticas. La expresión inducida de enzimas digestivas dentro del epitelio del colon
es pronunciada para lo que viene siendo la aminopeptidasa neutra y en menor medida para la sacarosa isomaltosa, como se muestra en los pacientes 2 y 3, siendo este último también positivo para la dipeptidasa 4 en esos pacientes. Dentro de la discusión tenemos lo que es la expresión inducida de enzimas digestivas dentro del epitelio del colon. El paciente 2 nos indica que sufría de alergia alimentaria, no recibió nutrición parenteral durante el periodo de estudio y mostró un crecimiento satisfactorio. Los colonocitos de los pacientes 1 y 7, pero para recordar lo que son colonocitos, vienen siendo las células epiteliales del colon, de los pacientes 1 y 7, el primero destetado, intestino delgado de 70 centímetros, colon completo, válvula ileocecal preservada. El segundo todavía recibe el 50% de la ingesta calórica diaria. Por lo que es el intestino delgado de este último paciente, el número 7, de 30 centímetros, medio colon y no queda válvula ileocecal. Reveló también mayores cantidades de lo que viene siendo la aminopeptidasa neutral y sacarosa. Ambos pacientes crecieron satisfactoriamente. Continuando, hablaremos ahora de lo que es el paciente 6. El paciente 6 presentó enzimas digestivas muy bajas y una microbiota intestinal peculiar. El paciente 6, que se caracteriza por el peor resultado, reveló una gran cantidad de protobacterias. Entre estas, vienen siendo el 71% de protobacterias y una pérdida de Escherichia shigella y Lactobacillus. También hay que mencionar que el intestino delgado de este paciente era de 43 centímetros, un colon de 20 centímetros y sin válvula ileocecal izquierda. Sin embargo, la muerte por estenosis hepática en este paciente ocurrió 5 años después de que se obtuvieron las biopsias y por lo tanto puede difícilmente estar relacionado con disbiosis solo. Ya habiendo mencionado al paciente número 6, por el contrario, el paciente número 4, que muestra una composición similar del microbioma que el paciente 6, fue destetado con éxito, pero sin un crecimiento satisfactorio, lo que plantea la pregunta de cuáles pueden ser predictores prevalentes de éxito o métricas de rendimiento en síndrome intestino corto pediátrica. La exploración adicional del microbioma de síndrome de intestino corto ayudará a comprender los patrones de expresión del colon remanente en base a las referencias 50 y 51, y es importante considerar la fuente de información, ya sea de muestras frescas intestinales o muestras fijadas en formaldehído, que pueden alterar los resultados y la situación. Ejemplos son antibióticos, inflamación, situación metabólica, etc. Si bien los resultados revelan correlaciones de los datos experimentales y el curso clínico en pacientes con síndrome de intestino corto individuales, se tuvo que reconocer que el grupo de pacientes es muy heterogéneo y se caracteriza por complicaciones de enfermedades subyacentes, como alergia alimentaria, diferentes intervenciones quirúrgicas, etc. Adherencia suficiente a las terapias de rehabilitación intestinal, como la baja ingesta de calorías y una indicación muy restringida para la endoscopia diagnóstica. Por lo tanto, el estudio no permitió identificar factores pronósticos generales distintos para el curso clínico de síndrome de intestino corto o implicaciones terapéuticas. Sin embargo, proporciona una fuerte evidencia de que el colon remanente humano es capaz de asumir las funciones digestivas del intestino delgado como parte de la adaptación intestinal después de la resección intestinal, lo que finalmente se asocia con un resultado más favorable. Otros estudios prospectivos en grupos de pacientes más grandes y más delineados, etapa de adaptación temprana versus la tardía, podrían conducir a la identificación de fármacos, nutrientes y prebióticos y probióticos que permiten el uso dirigido de mecanismos de expresión de la intestinalización del colon. Para análisis de microbiota intestinal, esto idealmente incluiría biopsias intestinales además de muestras de heces.